Lección número 3. Reconocimiento y Scanning. El curso de técnicas avanzadas de hacking ético. El objetivo de la lección es familiarizarse con todos los métodos de recolección y reconocimiento o obtención de información sensible sobre las redes o los hosts o los segmentos de red donde nos encontremos realizando el análisis. También familiarizarse con el paso de obtención de información en el ciclo del hacking, cómo podemos ver claramente el paso de una fase a otra durante todo el ciclo. Aprender también técnicas de scanning, tanto básicas como avanzadas. Ya las hemos visto algunas en el curso básico, en el nivel básico, y ahora haremos una profundización sobre la parte ya detallada de cada una de estas técnicas. Y el aprendizaje de técnicas no solamente de ataques, sino de evitar proporcionar información sensible mediante de ataques scanning. O sea, estaríamos hablando de las contramedidas. En el ciclo de vida del hacking existe una fase muy importante en la cual se debe realizar una tipificación o un reconocimiento de las posibles víctimas para poder aumentar las posibilidades de un ataque exitoso. Aquí hablamos ni más ni menos de tratar de recolectar la mayor cantidad de información que sea útil, que podamos organizar, que podamos cuantificar y que podamos evidenciar para poder reunir datos de una posible penetración exitosa. Después de haber hecho el reconocimiento total, el paso número 2 sería determinar cuáles son los puntos que tiene ese objetivo sobre los cuales nosotros podríamos realizar un ataque o sobre los cuales como pentester vamos a poder trabajar en la remediación. Este paso se llama scanning. Venimos con el caso del Juan Pérez, el cual ya ha aprendido cómo interpretar y reconocer el tráfico de las líneas LAN. En la sesión anterior que vimos captura de tráfico, y sin embargo debe esperar a que la red difunda información importante para poder capturarla mediante un sniffing. Juan empieza a perder la paciencia y se le pregunta cómo puede obtener más información. Entonces las preguntas serían, ¿cómo podría Juan obtener información sin esperar de que ésta se capture por sniffing? ¿Podría Juan también obtener información sensible y o de importancia para la compañía? Estas son preguntas que posiblemente vamos a contestar de inmediato. La primera fase, donde es importante aclarar que ya hemos hecho bastante énfasis en el curso básico, tiene que ver con el reconocimiento o el llamado footprinting, que es la técnica para recolectar datos acerca de equipos computacionales y entidades o redes en las cuales se pertenecen estos equipos. Este reconocimiento es tan solo una tipificación de equipos para el posterior ataque informático, sino que también tiene otras actividades, que es obtener información fuente de personas, de la corporación, de sus procedimientos, de sus entornos. No solamente información de tipo digital, sino también es muy importante entender que se debe recolectar datos de tipo operativo. ¿Cuántos técnicas o cuántas formas o métodos de footprinting existen? Bueno, existen varias. La primera es tratar de buscar los servidores DNS. ¿Por qué? Porque estos son las máquinas que nos van a ayudar a tomar una identificación de las cabeceras de la infraestructura de red y sobre las cuales se hace la réplica o resolución de los nombres de la red en que nos encontramos. Es muy importante tener en cuenta que estos servidores son base de cualquier infraestructura. Peticiones directas a la red. Claro, es poder realizar envío de paquetes solicitando información directamente a la red. Cuando hablamos a la red es a los hosts que se encuentran dentro de la misma, buscando conocer cuáles son los puertos o puntos de contacto que tienen abiertos. Esos puntos de contacto los podemos ver en el tercer punto de la tercera forma o método que podemos realizar de footprinting. ¿Para qué? Para poder conocer cómo se encuentran estos puntos de contacto, en qué condiciones, con qué versiones, con qué servicios y programas está funcionando para poder determinar una posible vulnerabilidad. También debemos identificar los sistemas operativos, saber en cuál estado de actualización o de parcheo se encuentran.
para poder saber cuáles son las debilidades de cada uno de ellos. Recordemos que no todos los programas o ningún programa hasta el momento es 100% construido en la perfección. Siempre existen brechas sobre las cuales salen los programas al mercado y sobre las cuales hay que trabajar en actualizaciones y en la generación de parches. También es importante identificar la estructura organizacional de la empresa para conocer cuáles son los roles y cuáles son las personas o los funcionarios sobre los cuales vamos a tener que enfatizar la búsqueda y así poder llegar a realizar un ataque o a realizar una penetración y llegar a tener un nivel de posibilidades con usuarios administrativos o con altos privilegios pues mucho mayor. También identificar la estructura de red para saber dónde se encuentran los puntos de revisión, dónde están los puntos de monitoreo, dónde están los puntos fuertes, si existen zonas desmilitarizadas o si no las existen. Es importante tener muy clara la infraestructura para poder conocer cuáles son los puntos sobre los cuales podemos ingresar, cuáles son los horarios, cuáles son las máquinas, en qué momentos, con qué usuarios, y es conocer básicamente todo lo que tiene que ver con la parte de la infraestructura de red o de las máquinas, no solamente a nivel digital, sino también a nivel estructural y organizacional. Tenemos también el Google Hacking como una opción de herramienta que nos va a permitir recolectar la mayor cantidad de información y con programas o páginas que sean de la misma característica y que nos van a ayudar en esta tarea. En sí, ya con esta previa introducción podemos aclarar que el footprinting de la víctima es una actividad de suma importancia dentro del ciclo de ataque informático. ¿Por qué? Porque aquí es donde el atacante debe invertir la mayor cantidad de su tiempo, de su esfuerzo, para poder detallar y conocer a la perfección toda su infraestructura o todo el perfil de su víctima, teniendo así una posibilidad de punto final bien exitoso para lo que pretende. Después de un muy buen footprinting, el resultado es una numerosa información que podemos recolectar de personas, de redes, de equipos, de infraestructura, incluyendo la topología y conociendo muy bien los puntos de acceso, en qué condiciones se encuentran e incluso datos corporativos como números telefónicos, números de personas, horarios de entrada, horarios de salida, los cargos, los sueldos, correos electrónicos, entre otras informaciones. Entonces, esta determinación del perfil de la red se constituye con frecuencia en el paso de mayor dificultad que hay en el ciclo de vida de un ataque informático, porque es tratar de conocer desde cero muchas veces, que lo vimos en la parte inicial del curso básico, hacer un black box, algo bien difícil cuando empezamos a hacer reconocimiento o recolección de datos de nuestra infraestructura partiendo desde cero, o sea, partiendo desde nada. Entonces es muy importante tener en cuenta esta actividad y saber de que no solamente es una de las más importantes, sino que también es una de donde se va a requerir demasiado tiempo y mucho esfuerzo, y con mucha experiencia y mucha malicia podremos llegar a tener un excelente reconocimiento de nuestro ataque, de nuestro perfil o de nuestra víctima. ¿Cómo vamos a desarrollar o cómo vamos a realizar estas actividades? Bueno, el punto inicial de obtención de información normalmente es una búsqueda por Internet, una búsqueda externa, para poder de pronto escribir el nombre de algún empleado, el nombre de la compañía, la URL, algún otro correo que veamos en una tarjeta, que conozcamos por alguna fuente personal. Y esa búsqueda de información va a ser muy útil para poder incluso tener un contacto interno con otras personas de la compañía. ¿Para qué? Pues para empezar a reunir una cantidad importante de variables que se relacionen con todo lo que tiene que ver las actividades internas de la compañía, los horarios de ingreso de los empleados, las políticas que tienen internamente, cómo podernos acercar a los cargos mayores, a los cargos de infraestructura, y esas búsquedas van a tener que realizarse sobre diferentes hosts, por ejemplo, servidores DNS, que son los registradores de dominio y suelen normalmente alojar información muy importante
para determinar qué dominios hay internamente, o sea, qué otros servidores tenemos, en qué roles se encuentran dentro de la compañía y así poder tener un acceso de importancia para poder reunir información para el ataque. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues normalmente lo hemos visto antes, repito, con diferentes herramientas como Whois.net, que es una de las herramientas a nivel de web que nos va a permitir recolectar información del nombre, dirección, teléfonos, país donde se encuentra, ciudad, nombre de DNS, etcétera. Lo hay también desde Backtrack, que es nuestra herramienta base, y podemos encontrar ahí también esta valiosa herramienta de información. Tenemos portales en internet como ArinWhois, el Database Search, que es una base de datos de búsqueda, donde podemos digitar la URL de nuestro objetivo y ahí podremos tener de pronto búsquedas en el punto de registro de ARIN. Podemos tener visualización mapeada del sitio, podemos tener diferente información como fechas, rangos de direcciones IP, segmentos en los que participa ese dominio, actualización del mismo, entre otra información. Podemos también tener información relacionada ya con la parte de geolocalidad del objetivo por medio de ipaddress.com, otro de los portales bien interesantes. Otra de la información que podemos tener es en el archive.org, donde vamos a tener un historial completo organizado por años y por meses de las últimas actualizaciones que ha tenido un sitio web. Esto nos va a permitir llegar a encontrar en algún determinado momento archivos de diferentes digámoslo así, tipos, como pueden ser bases de datos, pueden ser archivos de documento, tablas de Excel, y que han sido actualizadas para nosotros con información importante. También podemos llegar a detallar aquí como la evolución que ha podido tener una página de nuestro objetivo y así empezar a encaminarnos en un perfil organizacional y una forma de políticas las cuales podemos evidenciar de manera detallada. Tenemos NSLOOKUP como una de las órdenes nativas tanto de Windows como una de las herramientas que tenemos en nuestro Backtrack o en ambientes Linux. Decimos que una de las herramientas que podemos tener con muy buen impacto puede ser Google, el conocido motor de búsqueda, es uno de los más visitados, y toda la información que podemos llegar a obtener de aquí de Google, obviamente no estamos exentos de que personal cracker pueda llegar a utilizar también este motor de búsqueda para tener fines maliciosos, entonces también debemos conocer que lo podemos utilizar para recolectar información eficientemente de nuestro objetivo estudiado o de lo que es información de la empresa o de la entidad que nos ha contratado para realizar algún trabajo de identificación de seguridad. Esta técnica de footprinting con la cual nosotros podemos utilizar Google se denomina hacking de Google. Entonces aquí podremos nosotros evidenciar o conocer archivos con diferentes contraseñas, podemos tener portales de autentificación, conocer log de algunos dispositivos, documentos privados, estadísticas sobre la empresa, estadísticas sobre las personas que trabajan en la empresa, manejo de perfiles, afiliación a diferentes otros portales como redes sociales, como empresas, asociaciones, etc. Existen también diferentes modificadores que podemos utilizar aquí en Hacking de Google y que pues hemos visto ya, como lo hemos venido diciendo en la parte de curso de hacking ético básico, donde InTitle, Excite, URL e Index forman parte de una cantidad interesante de opciones, de comandos que podemos manejar y que vamos a encontrar en la documentación que tenemos para este curso como un apoyo para los laboratorios que se van a realizar. Entonces encontramos el portal de Google como una de las grandes opciones para trabajar directamente con recolección de datos. Para continuar, tenemos una de las órdenes más importantes a nivel de monitorización o de pronto de recolección de datos e información sobre lo que es la traza de una red o de un objetivo, como es Tracer Route,
en donde podemos con traceroute y el nombre de una URL o un dominio obtener información de los diferentes saltos o la distancia a la que nos podríamos encontrar del mismo. Y por último, el Visual Route, que sería una herramienta ya gráfica complementaria de la herramienta de traceroute anteriormente, donde nos va a evidenciar de igual manera la distancia y los saltos que tendrían que dar nuestros paquetes para poder llegar hasta su objetivo, pero representado de estadísticas y de forma gráficas y de mapas que nos permitan tener una mejor visualización de esta actividad. Entonces, en resumen, tenemos que esta etapa del reconocimiento o el footprinting va a reunir una cantidad de actividades y de sitios donde vamos a tener que buscar información, pero lo más importante que hay que tener en cuenta es que partimos de la búsqueda de información desde niveles muy externos y vamos involucrándonos hasta niveles particulares, trabajando con herramientas en internet o herramientas directamente ya instaladas en nuestro entorno de laboratorio o nuestro entorno de trabajo y herramientas ya de uso libre y de apoyo para la recolección de datos. Es interesante tener en cuenta que no todas las herramientas van a servirnos 100% para lo que vamos a realizar en la recolección, sino que vamos a tener que tener un pool o un conjunto de tools que nos van a ayudar en esta tarea interesante. Bueno, ahora llegamos a la etapa de scanning, que se define específicamente como el arte de recopilar información ya de manera activa, o sea, no solamente el scanning sobre un equipo, sino ya sobre toda una red, pero de manera activa y en muchos modos es como tal un arte, ¿no? Entonces acá encontramos la foto de Trinity, uno de los personajes de Matrix, que creo que es la única película que tiene un ataque de hacking con cierta naturalidad y veracidad de todas las que de pronto conocemos que tienen que ver con temas de hackers o temas de ataques informáticos. Bueno, aquí lo que pasa es que en algunas veces se han distorsionado algunas ideas de lo que es el hacking o lo que es realmente un ataque hacking, ya que aquí ella realiza actividades directamente de identificación o contactos con puertos, con números de IP, con máquinas directamente, con nombres de dominio, etcétera, y entonces es básicamente una recopilación o un recorderis de lo que en algún momento se vio en alguna película y que de verdad nos va a servir para determinar qué es lo que de verdad puede llegar a ser un scanning. Volvemos al escenario que venimos trabajando con el señor Juan Pérez, donde se ha obtenido información importante para la compañía en la parte de reconocimiento y footprinting, la etapa anterior, tal como direcciones de correo, nombres de dominio e incluso rangos de red en Internet registrados a nombre de la compañía. Eso fue lo que el señor Juan Pérez pudo desarrollar en la etapa de footprinting. Ahora debe encontrar un punto de ataque para poder obtener información de manera activa. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podría Juan obtener información sobre posibles puntos de ataque de red? ¿Podría también este personaje obtener aún más información sensible o de importancia para la empresa? Bueno, vamos a verlo cómo lo lograría con este procedimiento o esta técnica de scanning. El scanning es una de las prácticas previas al ataque informático. Mediante esta actividad se puede llegar a obtener información mucho más específica de nuestras víctimas o de la víctima, como algunos puertos y servicios de red en funcionamiento. Vimos que ya el footprinting se encargaba entonces de obtener información, por decirlo así de algún modo, de manera general, y mediante este método el scanning tiene ya información más específica y debe adquirirse por medio de requisiciones o solicitudes directas al equipo víctima, tratando de contactar puertos y el servicio de funcionamiento, servicios de red. Principalmente serían estas las actividades. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, utilizando los diferentes tipos de scanning, y todos pueden llegar a utilizarse para que un ataque informático tenga acciones de defensa y auditoría. Entonces encontramos las tres diferentes formas o tipos de scanning, que son escanear puertos, scanning de vulnerabilidades y el scanning de reconocimiento de red. Es algo importante y tener en cuenta esta actividad.
son los tipos de scanning que vamos a manejar. Bueno, en el scanning de puertos, que sería el primero de ellos, se podría decir que es un conjunto de peticiones o de órdenes que debemos realizar a un contacto directo con un puerto de la máquina objetivo para poder determinar las vulnerabilidades del mismo de acuerdo a la respuesta que éste nos pueda dar. El scanning de vulnerabilidades pues ya viene siendo un proceso para identificar activamente los puntos débiles de un equipo informático y existen pues ya muchos programas para desarrollar esta actividad. Y en el scanning de red es un procedimiento ya para determinar los equipos que participan en la actividad del tráfico de la red que tenemos como objetivo y es bien utilizado por medio de administradores de red para poder hacer auditorías no solamente a nivel de ataque, sino también para defensa de sus mismas organizaciones. Dentro de lo que son los métodos para poder realizar scanning, vemos que cada uno está orientado hacia una actividad o hacia un tipo de recolección de información y todos en conjunto forman el objetivo que perseguimos al desarrollar esta actividad. Tenemos el Host Alive Scanning, este tipo o método de scanning, el cual determina los equipos vivos en la red. Sería como el primero que debemos realizar para poder saber cuáles son los equipos activos en una red y los posibles receptores de tráfico. Tenemos el Port Scanning también, que se denominaría otra de los métodos y actividades, el Service Scanning, detección, escaneo de servicios, el OS Fingerprint y el Barner Grabbing. Entonces tenemos este tipo de datos o de metodologías. Podríamos complementar con que Barner Grabbing se utiliza para determinar versiones específicas de servicios. El OS Fingerprint determina los sistemas operativos del sistema víctima y el Scanning Service es el que nos permite detectar de los servicios a partir de estos y de expresiones regulares o de respuestas específicas de paquetes, poder determinar cuál es el servicio que se está escuchando en un puerto determinado y ya el scanning de puertos o el port scanning como tal es básicamente hacer una petición de diferentes tipos a un puerto y de sus respuestas poder determinar el estado lógico del mismo, si se encuentra abierto, se encuentra cerrado, se encuentra en escucha, está filtrado, entre otros. ¿Con qué lo podemos hacer? Pues en muchas de las herramientas contamos con FPing. Aquí lo que hacemos es determinar cuáles son los equipos que se encuentran vivos en la red. Es una herramienta muy potente, vamos a poder utilizarla en los desarrollos de los laboratorios. Es muy útil y funciona desde Backtrack, que es nuestra herramienta complementaria, una de nuestras herramientas principales en esta actividad. Nos sirve para hacer un scanning de ICMP en los protocolos con muchos equipos y no solamente se trabajaría para realizar una identificación de una sola máquina, nos sirve para trabajar con muchos equipos y ya con diferentes rangos de máquinas. Entonces vamos a ver a desarrollar una actividad más adelante de laboratorio con esta herramienta. En el scanning de TCP es ya un tipo de scanning un poco más complejo porque no nos implica la mera aplicación, diríamos así, de un ping o de una petición de ICMP para conocer el estado de un equipo. Esa petición en algunos casos puede ser bastante débil porque es muy posible que el stack de ICMP esté deshabilitado. Entonces un ping simplemente un escaneo sencillo no bastaría para tener la información que requerimos. O puede que el stack esté deshabilitado. Por ejemplo, la respuesta de un pin de un equipo que se considere sensible para que se pareciere que el equipo no está arriba. Entonces se puede determinar de esta forma o utilizar un pin sencillo y no sea en todos los casos este tipo de scanning ICMP el preciso o apropiado para un tipo de auditoría rigurosa. Entonces debemos conocer los fundamentos de los scanning basados en el stack de TCP
para poder profundizar en esta actividad y lograr los resultados que queremos. O sea que podríamos iniciar diciendo que el scanning de TCP basa su funcionamiento en las respuestas esperadas a una petición según el RFC 793, que es la carta donde encontramos básicamente la parte técnica o el detalle de este tipo de scanning, donde se define, donde podemos llegar a definir qué actividades o de qué manera podemos desarrollar ese tipo de escaneo de puertos o escaneo de objetivos. Como vemos en la gráfica, normalmente lo que se haría es que el computador A enviaría por el puerto, por ejemplo, 2342 un sync al equipo B para hacer una sincronización, que es algo que vimos en el comunicación en 3 vías. Este equipo se lo enviaría al 192.168.1.3 al puerto 80, que es el equipo B, y este equipo recibiría un SYN hack de la máquina dándole respuesta a que sí va a tener una sincronización, y este respondería no con un fin sino con un reset para dejar en espera básicamente este tipo de scanning. Esto iría directamente relacionado con el primer tipo de scanning, que es el scanning sync, el cual basa todo su funcionamiento en el envío de un paquete TCP con solamente una bandera, que es la bandera sync puesta a 1. Recordemos que en la parte en la primera sesión hablamos de todo lo que es el funcionamiento de lo que es las cabeceras de TCP y toda la pila de stack de TCP y del modelo OSI. Esto es hacer una recordación de lo visto en la primera sesión, ¿no? Donde vimos que cuando se inicia una comunicación de dos equipos, el primer equipo envía un paquete al segundo con una bandera sync, este le devuelve un SYN hack y por último el primero devuelve nuevamente un sync. Y acá ya se podría iniciar una transmisión de datos, es lo que se llama la comunicación en 3 vías, que es básicamente primero sincronizar la conexión de dos máquinas. Entonces miremoslo más de cerca. En el scanning de tipo sync, lo que podemos ver es que el primer equipo envía al segundo un sync o paquete de sincronización. ¿Qué debería responder el segundo equipo? Bueno, parece ser una apertura de conexión normal lo que está enviando este equipo con este paquete sync. Como parece una apertura normal, el segundo equipo o protocolo está obligado en este tipo de scanning sync a devolver un SYN hack al equipo número 1 en caso de que el puerto se encuentre abierto, y en caso de que éste se encuentre cerrado, pues simplemente responderá con un reset abortando cualquier intento de conectividad. Entonces esta es la figura de cómo se comportaría el tipo de scanning sync. Esa sería la figura del tipo de scanning sync. Existe otro tipo de scanning que se llama Christmas o el XMAX. Este es un llamado así por la forma particular de las banderas del paquete de su cabecera y basa su funcionamiento en enviar una petición con varias banderas puestas a 1. ¿Qué podemos determinar aquí? Bueno, se sabe que un paquete tiene 6 banderas diferentes, eso lo vimos en la primera parte y en el curso básico. La bandera FIN, la bandera URG, la bandera PUSH, RESET, HACK y la bandera SYN. En el caso de este Christmas, todas las banderas FIN, URG y PUSH se ponen a 1. Si uno ve esa figura en una connotación de unos y ceros, se vería como un arbolito de Navidad. Es por eso que de ahí viene su nombre de Christmas. Cuando uno envía eso a un puerto, el primer paquete lleva las banderas FIN, URG y PUSH, las lleva en 1. Sería la figura que vemos acá. Se envía ese paquete con esas banderas. O sea, que está finalizando, o sea, diríamos que se estaría finalizando una conexión que nunca existió previamente, porque tenemos la primera bandera de fin en 1, dando como urgente también una comunicación que tampoco existía previamente y además haciendo un push
de los datos del paquete a la siguiente capa del stack, pero estos datos tampoco existían previamente. Entonces esto sería como si el equipo que recibe la conectividad dijera, bueno, pero este paquete, ¿qué pasa? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué me contacta de esa manera? O sea que al saber no cómo manejar ese equipo, o sea, cómo manejar ese paquete, ese equipo simplemente descartaría este paquete y no lo respondería de ninguna manera a esa petición. Por eso estamos viendo acá que la bandera de fin, UR y push van en unos y el equipo B no sabría cómo responder ese paquete, puesto que, como les digo, está finalizando, colocando como urgente y asignando unas connotaciones a este paquete de una información que nunca ha existido previamente como comunicación. Es por eso que si el puerto se encontrara abierto, respondería de una manera totalmente nula, no se respondería nada. Entonces eso sería lo que podría realizarse en un puerto abierto en el scanning de Christmas. El puerto no responde después de un timeout de 45 segundos. Pero si el puerto responde con un reset hack para poder determinar, digámoslo así, una respuesta de alguna manera a ese paquete, se determinaría que el puerto se está cerrado y se abortaría inmediatamente la conexión. Entonces esa es la forma en que vamos a ver cómo trabaja o cómo se representa el scanning de Christmas. Para repetirlo nuevamente, vemos que las banderas de fin, UR y push van en unos. Si el puerto está abierto, no responde de ninguna manera, el paquete es descartado. Y si el puerto está cerrado, simplemente responde con un reset hack y el paquete totalmente queda también descartado y no se podría tener ningún otro tipo de respuesta. Esa es la forma que trabajaría el scanning de Christmas. Seguimos con el otro tipo de scanning, que es el scanning tipo fin, donde se manda un paquete con la bandera de fin en uno. O sea que estaríamos enviando una conexión al otro equipo, pero la conexión no existe previamente. Es como si uno se encontrara con alguien en la calle que le dice, ve, chao. Entonces, nada más. Entonces esto ya, el equipo que recibe esa conexión fin solamente no respondería nada y obviamente descartaría de inmediato el paquete si estuviera el puerto abierto. Si el puerto se encontrara cerrado, devolvería un reset hack, muy parecido a las respuestas que daría con la versión o con el intento de scanning de Christmas. Entonces recordemos que en el tipo de scanning fin, la única bandera que va en unos es la bandera de fin. En el tipo de scanning null, tiene su connotación en que todas las banderas van a ceros. ¿Qué quiere decir eso? Que este basa su funcionamiento en el envío de un paquete sin ninguna bandera puesta a unos. Este es el ejemplo de un paquete que básicamente es atípico. O sea, no es común de que se presenten este tipo de paquetes. Creo que casi nunca se presenta este tipo de paquetes. Aquí si el puerto receptor estuviera abierto, este no respondería nada. Descartaría el paquete y si tuviera cerrado el puerto devolvería también un reset hack y nos diría que el puerto pues en este momento no se encuentra abierto. Esta sería la connotación de el tipo de scanning null. Tenemos otro tipo de scanning que es el scanning hack. Este scanning se envía un paquete con la bandera de hack puesta a 1. Es un método solamente que nos sirve para determinar el filtrado de puertos. ¿Por qué esto? Pues porque hack es un paquete mucho más común. Entonces, de cualquier manera, cuando se envía un hack, siempre, absolutamente siempre, y es claro tener esto identificado, se debería recibir un reset. ¿Por qué? Pues porque la comunicación no estaba previamente desde un principio establecida. Entonces, en caso de que exista un dispositivo filtrando el tráfico entre el equipo fuente y el equipo víctima en el momento de que se envíe el scanning, la respuesta debe ser un reset. Y esta no va a devolverse
al equipo atacante porque hay un dispositivo filtrado. ¿Qué quiere decir? Que si el equipo se encuentra con un firewall en medio entre estas dos máquinas, al hacer una requisición de scanning tipo hack, no va a haber ningún tipo de respuesta. Además, podríamos decir que no existía, o podemos ver que no existía una conexión previa. Pero ahora, si el puerto no estuviera filtrado, el reset se va a recibir de vuelta. Entonces así nos daríamos de cuenta que hay un firewall que está monitorizando y está protegiendo pues los puertos o la infraestructura de esta red que tenemos acá. Entonces enviaríamos un tipo scanning hack y el destino devolvería un reset. Esto nos identificaría de que no existe en este momento un filtrado de esa comunicación entre esas dos partes. Ese es el tipo de scanning hack que nos sirve, como lo podemos repetir, para poder realizar una revisión y determinación si existe un filtrado de puertos en la infraestructura que tenemos. Existe un método también de scanning que se llama Windows Scan, y este tipo de scanning permite enviar un paquete con hack también a uno. Este método tiene en cuenta también, adicionalmente al anterior, el tamaño de ventana de la respuesta. Aquí también se envía un hack colocado en unos y está este tipo de scanning igualmente relacionado con la misma conceptualidad del scanning de tipo hack, pero además de eso, aquí se tiene en cuenta el tamaño del parámetro de la ventana, que es parte de la cabecera de TCP, como ya se vio antes en los estudios anteriores. Acá uno puede darse cuenta de qué, del sistema operativo que está recibiendo el ataque. Entonces aquí podemos identificar adicionalmente si puede llegar a existir un filtrado, pues darnos cuenta también del sistema operativo que se encuentra en la máquina que estemos realizando el ataque. Esta sería una de las características importantes de este tipo de scanning window. Existe un método que es mucho más sofisticado que los que hemos visto ahora para poder realizar los scanning. Es el idle scan. Es un método sofisticado para la ejecución de scanning y supone el uso de equipos zombie. ¿Por qué? Pues porque supone el uso de un equipo que tenemos supuestamente previamente identificado y no precisamente bajo nuestro control, pero sí lo tenemos identificado en cuanto a que nos va a servir para realizar o utilizarlo de plataforma para poder lanzar nuestros ataques. Porque claramente es diferenciable y puede llegar a tener un grado de dificultad un poco mayor el realizar este tipo de scanning porque involucra la decisión de nosotros poder llegar a conseguir un equipo que haga los papeles de un buen zombie. ¿De qué se trata este tema de conseguir un equipo que sea un buen zombie? Bueno, en fundamentación y protocolos nosotros vimos que ya hay un atributo de los paquetes IP al nivel del encapsulado IP, que se llama el IP ID, que es un número de secuencia único que se utiliza durante una conexión, el cual es el paso número 1 que debemos realizar. ¿Qué debemos realizar? Debemos es probar contra un equipo zombie una conexión de tipo sin hack. Lo que enviamos acá es un paquete sin hack, el cual es del IP ID del zombie. Nos va a regresar el IP ID del equipo zombie. Ahora, el atacante envía este sin hack y el equipo zombie, como no está esperando esta comunicación porque no tiene una conexión previamente establecida, envía un reset. Y con este reset, como lo decía ahora, muestra cuál es su IP ID. Ese sería el paso número 1. El siguiente paso sería crear un paquete de tipo sync
ese paquete se va a falsear o se va a manipular la IP del zombie. Aquí vamos a coger este paquete, enviamos un paquete de tipo SID y vamos a falsear o a manipular la IP del zombie. Una vez se hace esto, el equipo atacado ya no le va a responder al atacante, sino que le va a responder al equipo zombie. El atacante envió un paquete de tipo sync simulando que es el zombie. El equipo víctima va a devolver un sync hack, pero ya no devuelve el sync hack al equipo que está siendo usado como zombie, sino al atacante. Y obviamente este equipo responde con un reset. Posteriormente tendría que incrementar su IP ID y ahí se procedería a probar de nuevo el IP del zombie. Entonces él devuelve un reset con el IP ID incrementado y tendríamos que probar nuevamente esa actividad. Como vamos a probar de nuevo el IP ID del zombie, entonces veremos si este IP ID del zombie está incrementado en 2, en lugar de en 1, el puerto se encuentra abierto porque se ha respondido con un reset. Si por el contrario se hubiera incrementado en 1 solamente, el puerto podríamos identificar que se encuentra cerrado, porque no habría devuelto un reset, sino otro tipo de cosa, y por tanto eso no habría procedido o no se habría podido identificar de que se hubiera incrementado su IP ID. Entonces, aquí lo que vamos a determinar es usar un equipo zombie, enviando inicialmente en el paso 1 un sync hack y recibiendo un reset de parte del equipo zombie identificándose con su IP ID. Luego enviaríamos un paquete sync manipulado con la IP del zombie y este devolvería ya la comunicación no al atacante sino al equipo que se encuentra en este momento dentro de la actividad. Devolvería un reset con el IP ID incrementado y por último haríamos una prueba nuevamente con el equipo zombie y recibiríamos un IP ID. ¿Qué quiere decir esto? Que si el IP ID resultante está incrementado en 2, identificaríamos inmediatamente que el puerto de la víctima se encuentra abierto y si solamente está incrementado en 1, pues identificaríamos que el puerto se encuentra cerrado. Es la forma en que podemos detallar lo que podríamos realizar o lo que deberíamos esperar de un scanning de tipo idle. Esa es, en resumen, lo que podríamos decir. O sea que un zombie perfecto, una máquina que podríamos identificar como perfecta, es aquel que no está enviando ni recibiendo ningún tipo de tráfico, con excepción del tráfico que reciba del atacante y del equipo víctima. Y en la práctica, pues esto pues, es prácticamente imposible, no sucede. Y lo que podemos ver en la práctica es que un buen zombie es aquel que tiene poco tráfico. Es lo que podríamos tratar de identificar. Es la forma en que podríamos ver si una máquina podemos utilizarla de manera interesante para poder realizar esta actividad. Vamos a ver cómo probar un ataque de tipo zombie. Para un puerto filtrado que es indistinguible en un puerto cerrado, o sea, es el zombie y no el atacante en realidad. En redes de área local, este tipo de scanning funciona muy bien. O sea, uno acá puede ejercer un ataque en la misma red LAN haciendo que parezca que el ataque viene desde otro equipo de la LAN. A menos que haya un sistema bien sofisticado que esté capturando y analizando tráfico, pues nadie podría darse cuenta de que fue uno el que envió el ataque y no el otro equipo de la LAN. Entonces esto lo podemos detallar o lo podemos ver de esta manera. Aquí vemos que se encuentran unos envíos, unos send y unos receive a un zombie por el puerto 80. Entonces es la forma en que vamos a poder identificar por medio de los ID 69, 70, etcétera, 71, de qué manera vamos a hacer este tipo de scanning y a recibir y analizar la información que tenemos a la mano. ¿Cómo podemos revisar esto? Pues vamos a verlo de manera muy detallada en los laboratorios con nuestra herramienta de Wireshark.
Existe un tipo ya de herramienta que nos va a ayudar a realizar mucha interacción en este tipo de scanning y es nuestra herramienta Nmap. Nmap es una herramienta utilizada para scanning de redes. Entonces, esta es una herramienta de código abierto diseñada para realizar tipos de scanning de manera totalmente rápida y utilizando bastantes equipos. Esta herramienta puede ejecutarse en diferentes sistemas operativos. La tenemos para Linux, la tenemos para Unix, la tenemos para Microsoft. Ya en Microsoft pues existe una versión GUI, una versión gráfica. Este Nmap podríamos utilizarlo con varios tipos de scanning, prácticamente que con todos los tipos de scanning podríamos utilizar Nmap, desde los mencionados anteriormente hasta tipos de scanning a infraestructura de paquetes personalizadas. Es lo que vamos a poder hacer. Incluso con Nmap uno puede llegar a enviar estructuras de paquetes personalizadas y puede hacer fragmentación de paquetes. Esta es una herramienta bastante importante y con una interfase gráfica como lo había comentado anteriormente. Ahora, las capacidades de Nmap son varias, ¿no? Entonces puede hacer scannings de varios tipos, como los que tenemos aquí, scanning de TCP-Sync, el TCP-Connect, el FIN-Scan con la bandera FIN, el XChristmas o el XMAX, Null, el scanning tipo PIN, el Version Detection, el scanning de UDP sobre el protocolo de transporte no orientado hacia conexión, scanning de tipo hack RPC sobre llamado a procedimientos remotos y el IDLE y el FTP Browse Attack. Entonces, esto es lo que vamos a poder realizar de manera bien detallada con esta herramienta importante que tenemos que se llama Nmap. Bueno, este es un snapshot de la parte gráfica de Nmap que se llama setmap. Como vemos aquí, se puede colocar aquí en el target la URL del dominio. Aquí se va a identificar el tipo de ataque. En este caso es un ataque intensivo en escaneo. Tiene una línea de comandos que él automáticamente va a utilizar y colocar el comando ahí. Y aquí tenemos un área de análisis donde tenemos la salida de Nmap, en los puertos y los hosts, la topología identificada, los detalles del host que se está haciendo el scanning y los detalles del scanning. Entonces es bien interesante conocer esta herramienta. También Nmap posee una cantidad interesante de opciones que pues tenemos a disposición. Y aquí en Nmap pues vemos que es llamada la herramienta del arte del scanning porque pues es tan importante que no se puede desechar desde ningún punto de vista. Dentro de las tools que debemos tener como profesionales de seguridad o administradores de red se encuentra Nmap. Bueno, aquí tenemos otra que se llama HPIN y esta es una herramienta muy importante. Aunque ya existe HPIN 3, esta permite generar, analizar y ensamblar paquetes TCP, ICMP y UDP de manera personalizada y enviarlos a cualquier equipo. Es muy importante que tengamos en cuenta esto porque hay unos parámetros interesantes que se manejan en este tipo de herramienta. Vamos a verlo en el laboratorio que tenemos a continuación. Bueno, el scanning ICMP es también conocido como el ping sweep. Es una técnica usada para determinar la existencia de equipos activos en la red o en la infraestructura y consiste en enviar paquetes de tipo ICMP sobre el protocolo ICMP a varios hosts. Básicamente existen dos tipos. El ICMP Echo Repli para un equipo activo, ICMP Destination Host rechazable para un equipo inactivo. O sea, ¿en qué consiste esto? Consiste en enviar varios paquetes ICMP a varios hosts. Cuando vimos en el FPIN, vimos que diferentes tipos de respuesta a un ICMP Echo Repli para un equipo activo y vimos que había un Destination Host, un rechazable para un equipo inactivo. Entonces es pues muy importante que este tipo generalmente no están filtrados, estos tipos no están filtrados en los firewall, ya que el ping no es un tipo de orden
que esté normalmente filtrado en los firewall y es básico manejarlo, es muy útil para casos particulares. Este tipo de scanning es bien interesante y lo vamos a ver también en los laboratorios. Bueno, como comentario final, en el UDP scanning no se nombró mucho sobre este tipo de UDP y es porque en la fundamentación y protocolos vimos de que en el UDP no se está obligado a entregar una respuesta referente al estado de una conexión, porque este no es un protocolo orientado a conexión. Y así no se obliga a dar una respuesta de un estado de un puerto como tal. Entonces, lo que se hace generalmente es que cuando un equipo se le envía algo a un puerto UDP que está cerrado, algunos devuelven un mensaje de control. Entonces, lo que se hace generalmente es que cuando un equipo se le envía algo a un puerto UDP que está cerrado, algunos devuelven un mensaje de control ICMP donde se avisa del estado no alcanzable del puerto. Entonces, esto se usa como un indicador de que el puerto está cerrado. En otros casos, pues no devuelven nada porque como no están obligados a hacer una devolución, entonces no hay forma de que un scanning UDP sea totalmente confiable. Y se realiza con Nmap, con una opción denominada "-s U mayúscula, y aquí nos daremos cuenta de que si el puerto se encuentra abierto o filtrado, porque este no es capaz de decir si el puerto en realidad está aceptando conexiones. Bueno, la fragmentación es otro de los temas importantes que debemos comentar aquí en la parte de scanning. Y como un comentario adicional, podemos decir que esto es un método para mejorar la ejecución de un scanning. O sea, no existe una diferencia conceptual entre un scan de fragmentación y un scan convencional, sin fragmentación. La fragmentación de paquetes en un scan se utiliza para poder evadir controles de acceso como IDS o firewall, ya que no se verifica la intención del paquete hasta que sea reensamblado. ¿Qué significa esto? Bueno, supongamos de que usted tiene un vecino que es un terrible delincuente. Miremos este caso. Y que está siendo buscado por la ley y que usted le muestran una foto y usted dice, bueno, yo ya lo he visto en alguna parte. Entonces usted se daría cuenta viendo la foto de que es él. Pero si de pronto le muestran una foto de la misma persona pero en muchos pedazos, usted ya no se daría cuenta de la imagen que está representada ahí. O sea que usted no se daría cuenta de la peligrosidad de esa persona hasta que reensamble la foto y pueda ver la imagen completa. Entonces pasa igual en la fragmentación de paquetes. Como estos van fragmentados, no se da cuenta uno de la intención como tal del paquete, sino hasta que este paquete es reensamblado. Y uno se da cuenta de los datos que tiene entonces la fragmentación de paquetes en un scanning cuando se utiliza para evadir detectores de intrusos y de firewall. Entonces existen algunos firewall hoy en día y hasta algunos IDS de muy alto rendimiento que pueden reensamblar el tráfico cifrado para luego desensamblarlo de nuevo y enviarlo a su destino. Pero ¿qué pasa? Aquí ocurriría que este tipo de empresas o este tipo de actividades incurrirían en unos costos de procesamiento de tráfico demasiado altos porque ellos tendrían que ensamblar y desensamblar todo el tráfico de red, no importando para dónde vaya, y esto requeriría unos esfuerzos bien interesantes de procesamiento de tráfico, de costo de equipos, entre otros. Entonces son costos bastante altos. Así que esta es una técnica que debemos usar hoy en día y que nos va a permitir una alta tasa de efectividad de evasión de IDS y firewalls. Esta práctica de la fragmentación es muy importante y recomiendo de que la podamos utilizar en la mayoría de las actividades que realizamos de pentesting o de análisis de scanning y análisis de tráfico dentro de todos los trabajos que realicemos. Bueno, con esto damos por terminada la sesión de hoy. Nos interesa mucho que esta práctica que vamos a realizar con cada una de las herramientas en los laboratorios
amplíen sus conocimientos y con la complementación de los documentos que tenemos para el curso en esta sección se tenga una mayor concordancia con el tema y se puedan desarrollar mejor las actividades. Entonces los espero en los laboratorios de esta sección.